Te imaginas trabajar para alguien durante años sin que te vea realmente, hasta que una noche todo cambia. Marcela Domínguez jamás pensó que un encuentro a ciegas con solo $5 en el bolsillo la pondría frente a frente con su patrón millonario en la situación más inesperada de su vida. Una historia que te hará creer en el destino. Suscríbete para no perderte ni un detalle. Marcela Domínguez se miró por última vez en el espejo roto de su pequeño cuarto, sintiendo cómo las mariposas en su estómago bailaban sin control. A los 24 años, nunca había tenido una cita real, y menos un encuentro a ciegas organizado por una aplicación. Sus manos temblaron mientras se acomodaba el vestido azul marino que su amiga Fernanda le había prestado esa mañana. «Mijita, tienes que intentarlo al menos una vez», le había dicho Fernanda con esa sonrisa pícara que siempre tenía. Marcela suspiró, sabiendo que tenía razón. Llevaba 3 años trabajando como empleada doméstica en la mansión de Gustavo Castillo, uno de los empresarios más respetados de Los Ángeles, pero su vida social era prácticamente inexistente. Los domingos libres los pasaba lavando su propia ropa o ayudando a su madre en el mercado. Esta noche sería diferente. Esta noche se atrevería a soñar con ser elegida por alguien. Tomó los $5 que tenía ahorrados, su única fortuna, y los guardó cuidadosamente en su pequeña bolsa de mano. El vestido le quedaba un poco grande, pero el color resaltaba su piel morena y hacía brillar sus ojos café oscuro de una manera especial. Fernanda había insistido en prestarle también sus zapatos negros de tacón bajo, aunque le apretaran un poco. «Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo?», murmuró Marcela mientras se ponía un poco de brillo labial barato que había comprado en la farmacia del barrio. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Había hablado con Diego, su cita misteriosa, solo a través de mensajes en la aplicación durante 2 semanas. Él parecía dulce, trabajador, alguien que podría entender su mundo sencillo. Le había prometido llevarla a un restaurante bonito en el centro, algo que para Marcela sonaba como un sueño inalcanzable. Respiró profundo, tomó las llaves de su viejo auto y salió de su departamento con una mezcla de terror y emoción. Por primera vez en años se sentía hermosa. Por primera vez en años tenía esperanza. El viaje en su pequeño auto hasta el restaurante La Rosa Dorada fue eterno. Marcela encendió la radio para calmar sus nervios, pero hasta las canciones románticas la ponían más ansiosa. Se había levantado extra temprano esa mañana para terminar todas sus tareas en la mansión del señor Castillo antes de tiempo. Había limpiado cada rincón de esa casa enorme con más cuidado que nunca, como si fuera un ritual de buena suerte. Durante 3 años había trabajado allí sin que él apenas la notara, más allá de un «buenos días» o «gracias». Gustavo Castillo era un hombre serio, elegante, siempre enfocado en sus negocios y llamadas importantes. Marcela lo admiraba en silencio, pero sabía que pertenecían a mundos completamente diferentes. Él vivía rodeado de lujo, ella apenas podía pagar su renta. Mientras manejaba por las calles iluminadas de Los Ángeles, no podía imaginar que esa noche sus destinos se cruzarían de la manera más inesperada. El restaurante apareció frente a ella como un oasis dorado, con sus luces cálidas y parejas elegantes entrando y saliendo. Estacionó su auto temblando, revisó su reflejo en el espejo retrovisor una vez más y susurró una pequeña oración. Diego le había dicho que estaría esperándola a las 8 en punto en la mesa junto a la ventana. Eran las 7:55 cuando Marcela empujó la pesada puerta de cristal del restaurante, sintiendo inmediatamente el contraste entre su mundo y este lugar sofisticado. El aroma a comida gourmet y el suave murmullo de conversaciones elegantes la envolvieron como una nube. Las mesas estaban decoradas con manteles blancos impecables y velas encendidas que creaban un ambiente íntimo y romántico. Marcela se sintió pequeña entre toda esa elegancia, pero trató de caminar con la cabeza en alto, como Fernanda le había enseñado. «Disculpe», le dijo tímidamente al mesero que pasaba cerca. «Estoy buscando la mesa junto a la ventana». El hombre la miró de arriba abajo con una sonrisa cortés pero evaluadora,
claramente notando que no encajaba con el perfil usual de clientela. «Por supuesto, señorita. Permítame mostrarle el camino», respondió con profesionalismo, aunque Marcela pudo detectar cierto tono condescendiente en su voz. Siguió al mesero entre las mesas, sintiendo las miradas curiosas de otros comensales. Su corazón bombeaba adrenalina pura mientras se acercaba a la mesa que cambiaría su vida para siempre. La mesa junto a la ventana estaba vacía, perfectamente preparada para 2 personas, con una vista espectacular de las luces de la ciudad. Marcela se sentó cuidadosamente, alisando su vestido prestado y colocando su pequeña bolsa sobre la mesa con discreción. Miró su viejo celular. Eran exactamente las 8. Diego le había prometido llegar puntual, y ella quería creer en esa promesa más que en nada en el mundo. El mesero le ofreció agua y ella aceptó agradecida. Necesitaba algo para calmar su garganta seca. Sus manos temblaron ligeramente al tomar el vaso y trató de respirar profundamente para controlarse. Desde su asiento podía ver la entrada del restaurante, esperando ver aparecer a un hombre de 30 años, alto y de sonrisa amable, tal como Diego se había descrito. Las primeras 5 minutos pasaron volando mientras ella ordenaba mentalmente todo lo que quería decirle. Quería contarle sobre su trabajo, sus sueños sencillos, su familia en México. Quería escuchar sus historias, conocer sus pasiones, descubrir si realmente podrían conectar más allá de las pantallas de sus teléfonos. La esperanza brillaba en sus ojos como las velas que iluminaban su mesa. Esta era su oportunidad de ser feliz, y no la desperdiciaría. Pero ¿qué pasaría cuando las manecillas del reloj siguieran avanzando y Diego no apareciera? Las 8:15 pasaron como una eternidad para Marcela, quien mantenía sus ojos fijos en la entrada del restaurante mientras fingía revisar el menú. Su corazón, que había estado acelerado por la emoción, ahora comenzaba a latir por una razón diferente: la ansiedad. «Tal vez hay tráfico», murmuró para sí misma, aferrándose a cualquier explicación lógica que pudiera calmar sus nervios. El mesero se acercó por tercera vez, preguntando si deseaba ordenar algo, y Marcela respondió con una sonrisa forzada que aún estaba esperando a su acompañante. Sus $5 quemaban en su bolsa, una cantidad que apenas cubriría una bebida en un lugar como ese. Se permitió soñar despierta por un momento. Diego llegaría disculpándose, le explicaría que tuvo una emergencia en el trabajo, ordenarían la cena más romántica de su vida y hablarían hasta que cerraran el restaurante. Sus dedos jugaban nerviosamente con la servilleta de tela mientras observaba a las demás parejas disfrutando de sus veladas perfectas. Una pareja especialmente elegante cerca de su mesa reía y brindaba, y Marcela sintió una punzada de envidia mezclada con esperanza. Pronto, muy pronto, ella también estaría viviendo ese momento mágico. Las 8:30 llegaron acompañadas de una sensación incómoda en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre. Marcela sacó su celular y revisó los mensajes por 10ª vez, esperando encontrar alguna explicación de Diego. La pantalla permanecía vacía, sin notificaciones nuevas, solo mostrando su última conversación de la tarde anterior, donde él había confirmado la cita con entusiasmo. «Nos vemos mañana a las 8, hermosa. No puedo esperar a conocerte en persona», había escrito, y esas palabras habían hecho que Marcela durmiera apenas 3 horas de pura emoción. Ahora esas mismas palabras parecían burlonas, como un eco cruel de esperanzas que comenzaban a desvanecerse. El mesero volvió a pasar cerca de su mesa, esta vez con una expresión menos amigable, claramente molesto por la mesa ocupada, que no generaba ingresos. Marcela le sonrió débilmente y pidió unos minutos más, sintiendo cómo sus mejillas se encendían de vergüenza. Su vestido prestado, que había hecho que se sintiera hermosa en casa, ahora parecía una farsa en medio de tanto lujo. Las voces de los otros comensales se volvían más fuertes, las risas más estruendosas, como si todo el restaurante estuviera celebrando mientras ella se hundía lentamente en la humillación. A las 9:15, Marcela ya no podía ignorar la realidad que se cernía sobre ella como una nube oscura. Diego no vendría,
Por alguna razón que no podía entender, el hombre que había llenado sus últimas 2 semanas con mensajes dulces y promesas de un futuro mejor había decidido dejarla plantada. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener, mordiéndose el labio inferior hasta sentir el sabor metálico de la sangre. «No voy a llorar aquí», se repetía mentalmente como un mantra. «No voy a darles el gusto de verme quebrarme». Pero por dentro, cada fibra de su ser gritaba de desilusión y dolor. El sueño de ser elegida, de ser especial para alguien, se desmoronaba como un castillo de arena ante la marea. Su celular vibró de repente y por un segundo su corazón saltó de alegría, pero era solo una notificación de su compañía telefónica. La cruel ironía del momento no pasó desapercibida. Había gastado sus últimos ahorros en arreglarse para una cita que nunca sucedería. Las parejas a su alrededor seguían disfrutando de sus noches perfectas, ajenas al drama silencioso que se desarrollaba en la mesa junto a la ventana. Marcela sintió que era invisible, como siempre había sido, como tal vez siempre sería. El sonido de su celular la sobresaltó a las 9 en punto, y esta vez sí era lo que había estado esperando, aunque no de la manera que había soñado. Una notificación de la aplicación de citas apareció en su pantalla y con manos temblorosas abrió el mensaje que cambiaría su noche para siempre, pero no como había imaginado. «Hola, siento cancelar a último momento, pero no puedo perder mi tiempo con una chica como tú. Creo que no somos compatibles. Que tengas buena noche». Las palabras la golpearon como una bofetada física y Marcela tuvo que leer el mensaje 3 veces antes de procesarlo completamente. «Una chica como tú». ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Una chica humilde? ¿Una chica que trabajaba limpiando casas? ¿Una chica que no tenía dinero para cenas caras? Cada palabra del mensaje era como un cuchillo que se clavaba más profundo en su autoestima ya herida. Sus manos temblaron violentamente mientras guardaba el teléfono, sintiendo que todo el restaurante la observaba, que todos sabían que había sido rechazada antes de tener siquiera una oportunidad. La humillación era tan intensa que sentía náuseas y tuvo que aferrarse al borde de la mesa para no tambalearse. Diego ni siquiera había tenido la decencia de conocerla antes de juzgarla. La había descartado como si fuera basura, sin explicación real, sin consideración por sus sentimientos. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas y Marcela supo que tenía que salir de allí antes de hacer una escena. Se puso de pie con las piernas temblorosas, tomó su bolsa con manos inseguras y comenzó a caminar hacia la salida con la cabeza gacha. Cada paso era una tortura. Cada mirada que sentía sobre ella la hacía sentir más pequeña. El mesero que la había atendido le dirigió una mirada de lástima mezclada con alivio de finalmente poder liberar la mesa. Marcela no podía culparlo. Ella también querría salir corriendo de su propia piel en ese momento. Al pasar entre las mesas, escuchó susurros y risitas que tal vez no tenían nada que ver con ella, pero su estado emocional las interpretó como burlas dirigidas a la chica pobre que había sido plantada en público. Su vestido prestado se sentía como un disfraz ridículo, sus zapatos apretados como instrumentos de tortura. Solo quería llegar a su auto, manejar hasta casa, quitarse esa ropa que la había hecho soñar con ser alguien más, y olvidar que esta noche había sucedido. Pero mientras se acercaba a la puerta, algo estaba a punto de suceder que cambiaría no solo su noche, sino toda su vida. En una mesa discreta del fondo del restaurante, un par de ojos la habían estado observando toda la velada. Unos ojos que la conocían mejor de lo que ella podría imaginar. Lo que Marcela no sabía era que alguien había sido testigo silencioso de toda su humillación y estaba a punto de cambiar su destino para siempre. Marcela se detuvo justo antes de llegar a la puerta del restaurante, sintiendo que sus piernas no la sostendrían ni un paso más. Las lágrimas caían libremente por sus mejillas ahora, manchando el poco maquillaje que se había puesto con tanto cuidado esa tarde. Una chica como tú. Las palabras de Diego resonaban en su cabeza como una canción cruel que no podía detener. Se recargó contra la pared junto a la entrada,
tratando de recuperar la compostura antes de salir a la calle, donde tendría que caminar hasta su auto con dignidad. Su bolsa temblaba en sus manos mientras buscaba un pañuelo, pero solo encontró una servilleta arrugada del McDonald's donde había desayunado esa mañana. La ironía la golpeó como una bofetada. Esa mañana había estado tan emocionada que apenas había podido comer, soñando con esta noche mágica que se había convertido en su peor pesadilla. Ahora entendía por qué nunca había tenido citas reales, por qué los hombres como Diego la descartaban antes de conocerla. Era solo una empleada doméstica, una chica sin educación universitaria, sin dinero, sin un futuro brillante que ofrecer. Sus $5 seguían en su bolsa, inútiles, una burla de su propia pobreza. Cerró los ojos y trató de imaginar que estaba en casa, segura en su pequeño cuarto, donde nadie podría herirla así. El restaurante continuaba su ritmo normal a sus espaldas, las parejas felices siguiendo con sus cenas románticas, ajenas al drama que se desarrollaba cerca de la puerta. Marcela pudo escuchar las risas, el tintineo de copas de vino, el murmullo suave de conversaciones íntimas, todo lo que ella había soñado tener esa noche. Su corazón se sentía como si estuviera hecho pedazos. Cada latido era doloroso, cada respiración una lucha. «Soy una tonta», murmuró entre sollozos. «Una tonta por creer que alguien como yo podría tener algo así». Se limpió la cara con la servilleta, sabiendo que su maquillaje barato estaba completamente arruinado. Fernanda le había dicho que se veía hermosa cuando se despidieron esa tarde, pero ahora se sentía fea, invisible, como si llevara una marca que gritaba «No soy suficiente» para que todo el mundo la viera. El vestido prestado que había hecho que se sintiera especial ahora se sentía como una mentira, como si estuviera jugando a ser alguien que nunca podría ser. Sus zapatos apretados le dolían tanto como su orgullo herido, recordándole que ni siquiera tenía ropa apropiada para una cita en un lugar decente. El sueño de ser elegida, de ser amada, se desvanecía como humo entre sus dedos, dejándola más sola que nunca. Mientras trataba de secar sus lágrimas y reunir fuerzas para caminar hasta su auto, Marcela no se dio cuenta de que desde una mesa en el rincón más discreto del restaurante, alguien había observado toda la escena con creciente inquietud. Gustavo Castillo había llegado al restaurante una hora antes, para una cena de negocios que se había cancelado a último minuto, y había decidido quedarse para cenar solo y revisar algunos documentos importantes. Era un hombre de rutinas, que rara vez salía de su círculo social, pero esa noche el destino lo había puesto exactamente donde necesitaba estar. Durante los últimos 45 minutos había estado concentrado en sus papeles, tomando notas y haciendo llamadas discretas, cuando algo había captado su atención periférica. Una figura familiar en una mesa junto a la ventana, alguien que le resultaba conocido pero diferente. Al principio no pudo ubicar dónde había visto a esa mujer antes, pero algo en la forma en que se sentaba, en la manera en que movía las manos nerviosamente, despertó un reconocimiento que lo inquietó. Levantó la vista de sus documentos y la observó más detenidamente, sintiendo una extraña curiosidad por esta mujer que parecía fuera de lugar en el elegante restaurante. No era el tipo de clientela habitual, eso era evidente, pero había algo en ella que le llamaba poderosamente la atención. La revelación lo golpeó como un rayo cuando Marcela se puso de pie y caminó hacia la salida. Era Marcela, su empleada doméstica, pero completamente transformada. Gustavo parpadeó varias veces, sin poder creer lo que veían sus ojos. Durante 3 años Marcela había sido prácticamente invisible para él, una presencia silenciosa y eficiente que mantenía su casa impecable sin interferir en su vida. La conocía como una mujer sencilla que llegaba temprano, trabajaba en silencio y se iba sin hacer ruido, siempre vestida con ropa de trabajo modesta y el cabello recogido en una cola práctica. Pero esta noche era completamente diferente. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros, enmarcando un rostro que nunca había notado realmente. El vestido azul marino resaltaba su figura de una manera que lo sorprendió.
y había una elegancia natural en sus movimientos que lo dejó fascinado. ¿Cómo es posible que nunca la haya visto así?, pensó, sintiendo una mezcla de confusión y algo más profundo que no podía identificar. Durante años había vivido en la misma casa que esta mujer hermosa sin darse cuenta de quién era realmente. El empresario exitoso, que podía cerrar negocios millonarios sin pestañear, se quedó completamente sin palabras al descubrir la belleza que había estado oculta bajo la superficie de su rutina diaria. Pero lo que realmente partió el corazón de Gustavo fue darse cuenta del estado emocional de Marcela. Desde su mesa podía ver claramente que había estado llorando, que algo terrible había pasado durante esa velada que se suponía debía ser especial para ella. Sus instintos protectores, dormidos durante años de enfoque exclusivo en los negocios, despertaron de repente con una intensidad que lo sorprendió. Vio cómo se recargaba contra la pared, cómo temblaban sus manos, cómo luchaba por controlar las lágrimas que manchaban sus mejillas. En ese momento, Gustavo Castillo, el hombre que manejaba imperios empresariales sin inmutarse, sintió algo que no había experimentado en años: la necesidad urgente de proteger a alguien más. No podía soportar ver a Marcela en ese estado. No podía quedarse sentado mientras ella sufría a unos metros de distancia. Sus documentos quedaron olvidados sobre la mesa mientras una fuerza inexplicable lo empujaba a actuar. Por primera vez en mucho tiempo, los negocios pasaron a segundo plano, reemplazados por algo mucho más poderoso: la compasión genuina por una mujer que había estado bajo su techo durante años sin que él la conociera realmente. Se puso de pie lentamente, el corazón latiéndole de una manera extraña, sabiendo que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría su relación para siempre. ¿Tendría el valor de acercarse a ella? ¿O dejaría que Marcela saliera de su vida sin saber que él había sido testigo de su dolor? Gustavo se quedó de pie junto a su mesa, paralizado por una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios sin temblar, ahora se agitaban ligeramente mientras observaba a Marcela luchar contra las lágrimas. Durante 3 años había vivido su vida de manera mecánica: trabajo, reuniones, más trabajo, regresando cada noche a una mansión impecable sin pensar en la mujer que la mantenía así. Marcela era simplemente parte del funcionamiento silencioso de su hogar, como la calefacción o el sistema de seguridad, algo que funcionaba perfectamente sin requerir su atención. Pero verla ahí, vulnerable y hermosa de una manera que nunca había imaginado, destrozó esa percepción fría que había construido alrededor de su vida. ¿Cómo pude ser tan ciego?, se preguntó mientras la observaba secarse las lágrimas con una servilleta arrugada. La mujer que limpiaba su casa con tanto cuidado, que preparaba su café exactamente como le gustaba, que siempre tenía una sonrisa tímida cuando se cruzaban en los pasillos, era increíblemente bella. Su belleza no era la artificial perfección de las mujeres de su círculo social, sino algo auténtico y natural que lo golpeó como una revelación. Se dio cuenta de que había estado viviendo como un fantasma en su propia casa, tan obsesionado con el éxito que había perdido la capacidad de ver realmente a las personas a su alrededor. El empresario que había construido un imperio basado en decisiones rápidas y contundentes, ahora se encontraba completamente indeciso. Una parte de él quería acercarse inmediatamente, consolar a Marcela y descubrir qué había causado su dolor tan evidente. Pero otra parte, la que había dominado su vida durante años, le decía que mantuviera la distancia, que respetara las líneas sociales que los separaban, que no complicara una relación laboral que funcionaba perfectamente. Ella es mi empleada, pensó. ¿Qué dirá si me acerco? ¿Pensará que me estoy aprovechando de la situación? Sus zapatos italianos permanecían clavados en el suelo, mientras su mente batallaba entre el instinto y la razón. Pero cada vez que la veía limpiarse otra lágrima, cada vez que notaba cómo temblaba, la voz de la compasión se hacía más fuerte que la de la convención social. Gustavo había pasado tanto tiempo construyendo muros alrededor de su corazón que había olvidado cómo se sentía realmente preocuparse por alguien más.
Durante años había salido con mujeres de su mismo nivel social, relaciones cómodas pero vacías que terminaban cuando se aburrían mutuamente. Ninguna de esas mujeres había despertado en él la urgencia protectora que sentía ahora al ver a Marcela sufrir. Era como si un interruptor se hubiera encendido en su interior, iluminando emociones que creía enterradas para siempre bajo el peso de sus responsabilidades empresariales. Lo que finalmente lo decidió fue ver cómo Marcela intentaba componerse para salir del restaurante, cómo luchaba por mantener la dignidad a pesar del dolor evidente. En ese gesto reconoció una fortaleza silenciosa que lo admiró profundamente, la misma fortaleza que había visto en ella durante años sin realmente apreciarla. Marcela nunca se quejaba, nunca pedía nada extra. Trabajaba con una dedicación y una gracia que ahora entendía reflejaban quién era realmente como persona. Una mujer así no merece sufrir sola, murmuró para sí mismo, y esas palabras fueron como la llave que finalmente liberó su corazón de las cadenas de la indiferencia. Se acomodó la corbata, respiró profundamente y tomó la decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. No sabía exactamente qué le diría, no tenía un plan, solo sabía que no podía quedarse ahí sentado mientras ella se destrozaba el corazón a unos metros de distancia. Sus años de entrenamiento en negociaciones le habían enseñado a leer a las personas y podía ver que Marcela había sido herida por alguien más, probablemente por el hombre que se suponía debía encontrarse con ella. La idea de que alguien hubiera lastimado a esta mujer extraordinaria, que había cuidado su hogar con tanto amor, despertó en él una ira protectora que no había sentido jamás. Se puso de pie completamente. Dejó un billete generoso sobre su mesa y comenzó a caminar hacia ella con pasos decididos pero cuidadosos. Cuando Gustavo se acercó a Marcela, pudo ver de cerca el estado de vulnerabilidad en el que se encontraba y su corazón se comprimió de dolor por ella. Sus ojos, normalmente brillantes cuando lo saludaba en las mañanas, estaban rojos e hinchados de llorar. El maquillaje que se había puesto con tanto cuidado estaba manchado, y había una tristeza tan profunda en su expresión que Gustavo sintió ganas de encontrar al responsable y hacerle pagar por este dolor. «Marcela», dijo suavemente, su voz más gentil de lo que había sido con cualquier persona en años. Ella levantó la vista sorprendida. Sus ojos se abrieron como platos al reconocer a su patrón, y por un momento pareció que quería desaparecer en el suelo de pura vergüenza. «Señor Castillo», murmuró, limpiándose rápidamente la cara y tratando de componerse, «yo no sabía que usted estaba aquí». Su voz temblaba de mortificación al ser descubierta en ese estado por la persona para quien trabajaba. Gustavo pudo ver cómo se encogía en sí misma, cómo se avergonzaba de ser vista en un momento tan vulnerable, y eso solo intensificó su deseo de protegerla. «No tienes que explicarme nada», le dijo con una sonrisa suave que sorprendió hasta a él mismo. «Pero no puedo quedarme aquí viendo que estás pasando un mal momento». Sus palabras fueron como un bálsamo para el corazón herido de Marcela, quien no esperaba compasión, especialmente no de él. La cercanía física le permitió a Gustavo notar detalles que lo impactaron aún más profundamente. El vestido azul marino que llevaba puesto no era caro, probablemente prestado, pero le quedaba tan bien que resaltaba cada curva de su cuerpo de una manera que lo dejó sin aliento. Su piel morena brillaba suavemente bajo las luces del restaurante y había una delicadeza en sus facciones que contrastaba hermosamente con la fortaleza que irradiaba incluso en su vulnerabilidad. «¿Cómo pude no verla durante 3 años?», pensó nuevamente, sintiéndose como un tonto por haber estado tan ciego. Podía oler su perfume suave, algo sencillo pero femenino, que se mezclaba con el aroma natural de su piel, creando una combinación que lo intoxicaba de una manera completamente inesperada. Sus manos, que él había visto trabajar incansablemente en su casa, ahora temblaban delicadamente mientras se aferraba a su pequeña bolsa, y Gustavo tuvo que controlar el impulso de tomarlas entre las suyas para darle confort. «Marcela», volvió a decir, esta vez con más firmeza, «no sé qué ha pasado esta noche, pero nadie merece estar solo en un momento así.
¿Te importaría si te acompaño un momento? Su oferta colgó en el aire entre ellos como un puente hacia algo completamente nuevo y desconocido para ambos. Marcela lo miró a los ojos y vio algo que jamás había visto antes. Gustavo Castillo la veía realmente, tal vez por primera vez en 3 años. Marcela se quedó completamente inmóvil, sin saber cómo reaccionar ante la presencia inesperada de su patrón en el momento más humillante de su vida. Sus mejillas se encendieron de vergüenza, mientras trataba desesperadamente de encontrar las palabras correctas para explicar por qué estaba ahí, llorando en un restaurante elegante, vestida con ropa prestada. «Señor Castillo, yo puedo explicar», tartamudeó, sintiendo que su mundo se desmoronaba aún más. Durante 3 años había mantenido una distancia respetuosa con él, siempre profesional, siempre discreta, y ahora se encontraba en la situación más vulnerable imaginable frente al hombre que le pagaba su sueldo. Su mente corrió a 1000 por hora, pensando si esto podría costarle su trabajo, si él pensaría que era inapropiado que ella estuviera en un lugar tan elegante, si la juzgaría por su dolor evidente. Pero cuando levantó la vista para encontrarse con sus ojos, lo que vio la sorprendió completamente. No había juicio en su mirada, no había la distancia fría que siempre mantenía en casa. En cambio, había algo cálido, algo genuinamente preocupado que hizo que su corazón se saltara un latido. Gustavo la estaba mirando como nunca la había mirado antes, como si realmente la viera por primera vez. Sus ojos recorrieron su rostro con una suavidad que la hizo sentir expuesta pero no juzgada, como si estuviera descubriendo algo hermoso que había estado oculto. La transformación en Gustavo era tan evidente que hasta él mismo se sorprendía de sus propias reacciones. Durante años había construido una personalidad profesional fría y distante, especialmente con sus empleados, manteniendo siempre las barreras sociales bien definidas. Pero ver a Marcela así, vulnerable y hermosa, bajo las luces suaves del restaurante, había derribado todas esas barreras de un solo golpe. «No tienes que explicarme nada», le repitió, su voz más suave de lo que había usado con cualquier persona en años. «Solo quiero asegurarme de que estés bien». Se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo se preocupaba genuinamente por el bienestar de otra persona, no por obligación o cortesía, sino por algo mucho más profundo que no sabía cómo nombrar. El vestido azul marino que llevaba puesto resaltaba el color dorado de su piel de una manera que lo dejaba sin aliento, y la forma en que su cabello enmarcaba su rostro le daba un aire de elegancia natural que rivalizaba con cualquier mujer de la alta sociedad que hubiera conocido. Sus facciones, que siempre había visto apenas de reojo durante sus breves encuentros matutinos, ahora las estudiaba con fascinación, notando la delicadeza de sus pómulos, la suavidad de sus labios, la expresividad de sus ojos que reflejaban cada emoción como espejos del alma. Era como si hubiera vivido 3 años con una obra de arte en su casa sin darse cuenta de su existencia. Dale like si quieres saber cómo esta noche cambiará sus vidas para siempre. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó Gustavo con una gentileza que sorprendió a ambos. Marcela asintió sin poder hablar, todavía procesando la surrealidad de la situación. Cuando él se sentó frente a ella en la pequeña mesa junto a la ventana, el espacio íntimo hizo que Marcela fuera aún más consciente de su presencia masculina. Gustavo era un hombre guapo, eso siempre lo había sabido. Pero verlo tan cerca, fuera del contexto de trabajo, le permitió apreciar detalles que nunca había notado. Sus ojos grises tenían destellos dorados que brillaban bajo la luz de las velas, y había líneas de risa alrededor de ellos que sugerían que una vez había sido más alegre de lo que era ahora. Su cabello castaño oscuro estaba perfectamente peinado, pero podía ver algunos mechones rebeldes que le daban un aire más humano, menos intimidante. Llevaba un traje azul marino impecable, que probablemente costaba más que su salario de 6 meses, pero la forma en que se había aflojado la corbata y se había remangado ligeramente las mangas lo hacía ver más accesible. «Yo estaba cenando solo cuando te vi», explicó suavemente, «y no pude evitar notar que algo te había lastimado». Su voz tenía una calidad hipnótica
que hizo que Marcela se relajara por primera vez en toda la noche, como si estar con él fuera lo más natural del mundo, a pesar de la diferencia de clases que los separaba. Marcela sintió una calidez extraña extendiéndose por su pecho al escuchar el tono genuinamente preocupado en la voz de Gustavo. Durante 3 años había trabajado en silencio, moviéndose por su casa como un fantasma eficiente, siempre preguntándose qué tipo de hombre era realmente más allá de su fachada empresarial fría. Ahora, sentada frente a él en este ambiente íntimo, comenzaba a ver capas de su personalidad que nunca había imaginado. Tenía una cita, murmuró finalmente, las palabras saliendo en un susurro avergonzado, pero él decidió que no valía la pena conocerme. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente al recordar el mensaje cruel de Diego, y vio cómo la expresión de Gustavo se endurecía ligeramente. ¿Te envió un mensaje?, preguntó, y cuando ella asintió, sus mandíbulas se tensaron de una manera que sugería que estaba conteniendo una ira considerable. Cualquier hombre que trate a una mujer así no merece ni un segundo de tu tiempo, dijo con una firmeza que hizo que el corazón de Marcela se acelerara, y claramente no tiene idea de lo que está perdiendo. Sus palabras fueron como un bálsamo para su autoestima herida, pero más que las palabras, fue la sinceridad en sus ojos lo que comenzó a sanar algo roto dentro de ella. Por primera vez en años, alguien la estaba defendiendo. Alguien pensaba que ella valía algo más que rechazo y humillación. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de una electricidad que ninguno de los dos esperaba. Gustavo se encontró estudiando cada detalle del rostro de Marcela, memorizando la forma en que sus pestañas creaban sombras suaves sobre sus mejillas cuando bajaba la vista, la manera en que se mordía ligeramente el labio inferior cuando estaba nerviosa, el color exacto de sus ojos que cambiaba de café a dorado dependiendo de cómo caía la luz. Era como si estuviera viendo color después de años de vivir en blanco y negro, y la sensación era tan intensa que lo dejaba mareado. «Marcela», dijo suavemente, probando cómo sonaba su nombre en sus labios en este nuevo contexto. «No sé si esto es apropiado decirlo, pero eres increíblemente hermosa esta noche». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, cargadas de una honestidad que lo sorprendió a él mismo. Vio cómo ella se sonrojaba profundamente, cómo sus ojos se abrían con sorpresa, y se dio cuenta de que probablemente nadie le había dicho algo así en mucho tiempo, tal vez nunca de la manera en que él lo decía. «No solo esta noche», añadió, la revelación golpeándolo como un rayo. «Siempre has sido hermosa. Solo he sido demasiado ciego para verlo». En ese momento, sentado en esa mesa íntima con la mujer que había compartido su espacio durante años sin conocerla realmente, Gustavo supo que su vida acababa de tomar un rumbo completamente diferente. ¿Sería posible que 2 personas de mundos tan diferentes pudieran encontrar algo real juntos? ¿O esto era solo un momento de compasión que desaparecería con la luz del día? Marcela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones al escuchar las palabras de Gustavo. Nadie, absolutamente nadie, le había hablado nunca con esa combinación de respeto y admiración genuina que escuchaba en su voz. Sus mejillas ardían no solo de vergüenza, sino de una emoción que no sabía cómo procesar. «Señor Castillo, usted no tiene que decir eso», murmuró, bajando la vista a sus manos que temblaban sobre la mesa. «Sé que solo está siendo amable porque me ve mal». Pero cuando levantó los ojos para encontrarse con los suyos, la intensidad de su mirada la dejó sin palabras. No era lástima lo que veía ahí, ni cortesía forzada. Había algo mucho más profundo, algo que la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo en ese momento. Durante 3 años había limpiado su casa, preparado su desayuno, lavado su ropa, siempre manteniéndose invisible, siempre recordándose a sí misma que pertenecían a mundos diferentes. Gustavo era educado, exitoso, sofisticado, todo lo que ella no era. Pero la forma en que la miraba ahora, como si acabara de descubrir un tesoro escondido, la hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre su lugar en el mundo.
Sus ojos grises parecían leer cada pensamiento que pasaba por su mente, cada inseguridad, cada sueño secreto que había guardado en su corazón durante años. «Marcela», dijo Gustavo, inclinándose ligeramente hacia adelante, «¿puedo pedirte algo?». Cuando ella asintió con curiosidad nerviosa, él continuó con una voz que era apenas un susurro íntimo. «¿Podrías llamarme Gustavo? Al menos por esta noche. ¿Podríamos olvidarnos de que soy tu patrón y tú mi empleada? ¿Podríamos ser simplemente dos personas que se encontraron en el momento perfecto?». Su petición la sorprendió tanto que se quedó sin habla por varios segundos. La idea de llamarlo por su nombre, de tratarlo como a un igual, era tan ajena a su experiencia que no sabía cómo reaccionar. Pero había algo en sus ojos que la invitaba a dar ese salto de fe, a olvidar por un momento las diferencias sociales que normalmente los separaban. «Gustavo», murmuró experimentalmente, y el nombre se sintió extraño pero emocionante en sus labios. Vio cómo sus ojos se iluminaban al escucharla, cómo una sonrisa genuina se extendía por su rostro, una sonrisa que transformaba completamente sus facciones serias. En ese momento, sentado frente a ella en la mesa íntima del restaurante, no parecía el empresario poderoso y distante que conocía. Parecía simplemente un hombre, vulnerable a su manera, buscando una conexión real con otro ser humano. Era como si ambos hubieran quitado máscaras que llevaban puestas durante años. El mesero se acercó discretamente a la mesa, claramente aliviado de ver que finalmente había alguien más sentado ahí. «¿Desean ordenar algo?», preguntó con profesionalismo renovado. Marcela se tensó inmediatamente, recordando sus $5 y la realidad de su situación económica. No podía permitir que Gustavo pagara por ella, sería demasiado humillante, pero tampoco tenía dinero para una cena en un lugar así. «Yo, en realidad debería irme», comenzó a decir, pero Gustavo la interrumpió suavemente. «Por favor, quédate», le pidió, y había algo en su voz que la detuvo completamente. «Me haría muy feliz si me acompañaras a cenar, no como patrón y empleada, sino como amigos». La palabra amigos colgó en el aire entre ellos, cargada de posibilidades que ninguno se atrevía a nombrar todavía. Marcela lo miró a los ojos, buscando algún indicio de condescendencia o lástima, pero solo encontró sinceridad genuina. «¿Estás seguro?», preguntó suavemente, y cuando él asintió con una sonrisa que le quitó el aliento, sintió algo derritiéndose dentro de su pecho. «Entonces sí», murmuró, «me gustaría quedarme, Gustavo». Su nombre sonaba cada vez más natural en sus labios, cada vez menos prohibido. El mesero anotó sus órdenes, y por primera vez en toda la noche, Marcela se permitió relajarse realmente. Mientras esperaban la comida, Gustavo se encontró fascinado por cada pequeño detalle de Marcela que nunca había tenido oportunidad de observar. La forma en que gesticulaba ligeramente cuando hablaba, cómo sus ojos se iluminaban cuando se emocionaba con un tema, la risa suave que escapaba de sus labios cuando él hacía un comentario que la divertía. «Háblame de ti», le pidió genuinamente curioso por conocer a la mujer que había estado bajo su techo durante años sin que él se diera cuenta de quién era realmente. Marcela se mostró tímida al principio, no acostumbrada a ser el centro de atención de manera positiva, pero gradualmente comenzó a abrirse. Le contó sobre su familia en México, sobre cómo había llegado a Los Ángeles buscando una vida mejor, sobre sus sueños sencillos de algún día tener una pequeña casa propia con un jardín donde pudiera plantar flores. Sus historias eran humildes, pero estaban llenas de una calidez y una autenticidad que tocaron algo profundo en el corazón de Gustavo. Se dio cuenta de que durante años había estado rodeado de personas que le decían lo que pensaban que quería escuchar. Pero Marcela hablaba desde el corazón, sin filtros, sin agendas ocultas. Era refrescante de una manera que no había experimentado en décadas. Cada palabra que salía de sus labios la hacía más interesante, más deseable, más necesaria para él de una forma que no podía explicar racionalmente. Cuando llegó la comida, algo mágico comenzó a suceder entre ellos. Las diferencias sociales se desvanecieron gradualmente, reemplazadas por una conexión humana genuina
que sorprendió a ambos por su intensidad. Gustavo se encontró riéndose más de lo que había reído en meses, relajándose de una manera que no recordaba haber hecho jamás. Marcela, por su parte, comenzó a ver al hombre detrás del título, al corazón solitario detrás del éxito empresarial. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, le dijo Gustavo, poniendo su tenedor a un lado y mirándola directamente a los ojos. Durante 3 años hemos vivido en la misma casa, hemos respirado el mismo aire, hemos estado tan cerca físicamente y sin embargo estamos conociéndonos por primera vez esta noche. Marcela asintió, sintiendo la misma incredulidad. Es como si hubiéramos sido 2 extraños viviendo vidas paralelas, respondió suavemente. Nunca imaginé que usted, que tú, se corrigió con una sonrisa tímida, fueras tan humano. Su comentario lo hizo reír, una risa genuina que transformó completamente su rostro. ¿Tan humano?, repitió divertido. Supongo que he pasado tanto tiempo siendo el jefe que olvidé cómo ser simplemente Gustavo. En ese momento, con las luces de la ciudad brillando a través de la ventana y su conversación fluyendo como si se conocieran de toda la vida, ambos supieron que esta noche había cambiado algo fundamental entre ellos, algo que nunca podría volver a ser como antes. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que esta conexión mágica apenas comenzaba y que el destino tenía planes mucho más grandes para ellos de lo que podían imaginar. La conversación continuó fluyendo entre ellos como si hubieran estado esperando toda la vida para tener esa oportunidad de conocerse realmente. Gustavo se encontró compartiendo cosas que nunca había contado a nadie, secretos sobre su infancia solitaria en una familia rica pero fría, sobre cómo había construido su imperio empresarial como una forma de llenar el vacío emocional que llevaba dentro desde pequeño. Mi padre nunca tuvo tiempo para mí, confesó girando su copa de vino entre sus manos. Siempre estaba demasiado ocupado construyendo el negocio familiar. Y mi madre, bueno, ella prefería las obras de caridad y las reuniones sociales a pasar tiempo con su hijo. Marcela escuchaba con una atención que él nunca había recibido de ninguna mujer, sus ojos llenos de compasión genuina que lo desarman completamente. Crecí en una mansión llena de empleados, pero vacía de amor real. Continuó sorprendiéndose de su propia vulnerabilidad. Supongo que por eso me volví tan frío, tan distante. Pensé que si no me acercaba a las personas, no podrían herirme. Sus palabras resonaron en el corazón de Marcela, quien comenzó a entender por qué siempre había parecido tan inaccesible durante todos esos años. No era arrogancia lo que lo mantenía distante, era protección contra el dolor. La ironía de la situación no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Él había crecido rodeado de lujo, pero hambriento de afecto genuino, mientras que ella había crecido con poco dinero, pero rodeada del amor incondicional de su familia. Yo crecí en un pueblito en Michoacán, compartió Marcela, su voz suave pero llena de nostalgia. Éramos pobres, pero mi casa siempre estaba llena de risas, de música, de gente que se amaba de verdad. Sus ojos se iluminaron al recordar, y Gustavo se encontró completamente cautivado por la calidez que irradiaba cuando hablaba de su familia. Mi mamá siempre tenía la puerta abierta para cualquiera que necesitara un plato de comida o un lugar donde dormir. Mi papá trabajaba en el campo desde que salía el sol hasta que se ocultaba, pero nunca llegaba a casa sin traernos algún pequeño regalo, aunque fuera solo una flor que había encontrado en el camino. Las diferencias entre sus infancias eran tan marcadas que parecían provenir de planetas diferentes, pero extrañamente, esas diferencias los acercaban en lugar de separarlos. Gustavo se daba cuenta de que todo el dinero del mundo no había podido comprarle lo que Marcela había tenido gratis, una familia que la amaba incondicionalmente. Vine a Los Ángeles cuando tenía 21 años, continuó, con apenas $300 y un sueño de enviar dinero a mi familia. Nunca imaginé que terminaría trabajando en una mansión tan hermosa como la tuya. Cuando mencionó su casa, ambos sintieron la extraña realidad de su situación. Estaban cenando como iguales, compartiendo sus almas, cuando mañana ella volvería a limpiar sus pisos y él volvería a su oficina. Marcela,
dijo Gustavo suavemente, extendiendo su mano sobre la mesa hasta que sus dedos rozaron los de ella. ¿Puedo preguntarte algo personal? El contacto físico los electrificó a ambos, una chispa de conexión que fue mucho más allá de lo amistoso. Ella asintió, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Por qué nunca te casaste? Una mujer como tú, tan hermosa, tan cariñosa, tan real. ¿Cómo es posible que sigas soltera? La pregunta la tomó por sorpresa, y por un momento sus defensas se alzaron automáticamente. Pero la sinceridad en sus ojos la convenció de ser igualmente honesta. Los hombres de mi círculo social me ven como una buena opción para casarse y tener hijos rápido, explicó con una sonrisa triste, pero nunca me han visto realmente a mí, y los hombres de otros círculos, bueno, como Diego esta noche, piensan que no soy suficiente para ellos. Sus dedos se entrelazaron naturalmente con los de él mientras hablaba, y ninguno hizo movimiento para separarse. Siempre he soñado con encontrar a alguien que me ame por quien soy realmente, no por lo que puedo hacer por ellos o por lo que represento socialmente. Sus palabras fueron como flechas directas al corazón de Gustavo, quien se dio cuenta de que había estado buscando exactamente lo mismo durante toda su vida adulta, solo que en direcciones equivocadas. El momento se volvió más íntimo cuando Gustavo apretó suavemente su mano y se inclinó hacia adelante, reduciendo la distancia física entre ellos. ¿Y tú?, preguntó Marcela con valentía que la sorprendió a ella misma. ¿Por qué un hombre como tú está cenando solo un viernes por la noche? La pregunta lo hizo sonreír con ironía. Porque todas las mujeres que he conocido en mi círculo social están interesadas en mi apellido, en mi cuenta bancaria, en lo que puedo hacer por sus carreras o su estatus social, confesó. He tenido relaciones, pero nunca he tenido una conexión real con nadie. Siempre me he sentido como un actor representando el papel del novio perfecto, del esposo ideal, sin que nadie se moleste en conocer al hombre real detrás de todo eso. Sus palabras fluyeron con una honestidad brutal que la conmovió profundamente. Esta noche es la primera vez en años que me siento yo mismo. Contigo puedo ser simplemente Gustavo, no el heredero, no el CEO, no el solterón codiciado. Solo un hombre que está descubriendo que la mujer más increíble que ha conocido ha estado viviendo bajo su techo durante 3 años. Sus ojos se encontraron y se mantuvieron así por largos segundos, comunicándose en un lenguaje que iba más allá de las palabras. Era como si pudieran verse directamente en el alma, reconociendo en el otro algo que habían estado buscando sin saberlo. La tensión entre ellos era palpable, cargada de posibilidades que ninguno se atrevía a nombrar todavía, pero que ambos sentían con cada fibra de su ser. El restaurante comenzó a vaciarse gradualmente a su alrededor, pero ellos estaban tan absortos en su conversación que apenas se dieron cuenta del paso del tiempo. Era como si existiera una burbuja mágica alrededor de su mesa que los protegía del mundo exterior y de todas las complicaciones que su situación implicaba. «No puedo creer que estemos aquí», murmuró Marcela, maravillada de la surrealidad de todo. «Esta mañana me desperté pensando que eras este hombre inalcanzable, casi como una figura mítica en mi vida. ¿Y ahora? ¿Y ahora?», la animó suavemente cuando ella se detuvo, sus ojos brillando con una intensidad que la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. «Ahora me doy cuenta de que eres real, que tienes corazón, que puedes ser herido y lastimado como cualquiera de nosotros», completó, su voz apenas un susurro. «Y tú», respondió él, acariciando suavemente sus nudillos con su pulgar. «Tú me has hecho recordar cómo se siente estar verdaderamente vivo. Durante años he existido en piloto automático, cumpliendo roles y expectativas, pero contigo siento como si estuviera despertando de un sueño largo y gris». El mesero se acercó discretamente para informarles que el restaurante cerraría pronto, pero ninguno de los dos quería que esa noche mágica terminara. Habían descubierto algo precioso juntos, algo que trascendía todas las barreras sociales y económicas que los separaban, y la idea de volver a la realidad los aterrorizaba a ambos.
¿Tendrían el valor de admitir que lo que habían encontrado esa noche era más que amistad? ¿O dejarían que el amanecer destruyera la magia que habían creado juntos? El momento de la verdad llegó cuando el mesero les trajo la cuenta y el restaurante comenzó a cerrar a su alrededor. Gustavo pagó sin que Marcela pudiera siquiera objetar, y cuando salieron juntos al aire fresco de la noche de Los Ángeles, ambos sabían que habían llegado a un punto de no retorno. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas terrestres, creando un ambiente romántico que parecía diseñado específicamente para ese momento que compartían. «No quiero que esta noche termine», confesó Gustavo, deteniéndose junto al auto de Marcela y girando para enfrentarla completamente. Bajo las luces de la calle, ella se veía aún más hermosa, su piel dorada brillando suavemente y sus ojos reflejando todas las emociones que corrían entre ellos como corrientes eléctricas. «Marcela, sé que esto es complicado, sé que mañana todo será diferente, pero no puedo pretender que lo que ha pasado aquí no ha cambiado todo para mí». Sus palabras colgaron en el aire nocturno, cargadas de implicaciones que ambos entendían, pero que aún no se atrevían a explorar completamente. El viento suave movía ligeramente el cabello de Marcela, y Gustavo tuvo que controlar el impulso de alcanzar y acomodarle un mechón detrás de la oreja. La intimidad entre ellos había crecido de manera exponencial durante la cena, pero ahora, solos en la calle bajo la luna, se sentía casi abrumadora en su intensidad. «Gustavo», murmuró Marcela, su voz temblando ligeramente con la emoción, «yo tampoco quiero que termine. Esta ha sido la noche más increíble de mi vida». Se acercó un paso más a él, reduciendo la distancia entre sus cuerpos, hasta que pudo sentir el calor que irradiaba. «Pero tengo miedo», admitió con una honestidad que lo desarmó completamente. «Tengo miedo de que mañana despiertes y te des cuenta de que esto fue solo un momento de compasión, que soy solo tu empleada que tuvo una mala noche y tú te compadeciste de mí». Sus inseguridades salieron a la superficie, todos los años de sentirse menos que otros, de ser invisible, de no ser suficiente para nadie. Gustavo sintió que su corazón se partía al escuchar sus miedos, al darse cuenta de cuánto daño le había hecho el mundo a esta mujer extraordinaria. Sin pensarlo dos veces, levantó sus manos para enmarcar suavemente su rostro, obligándola a mirarlo directamente a los ojos. «Marcela, mírame», le dijo con una firmeza gentil. «¿Te parece que esto es compasión?». Sus ojos grises brillaban con una intensidad que la tranquilizó y la aterró al mismo tiempo. «Lo que siento por ti ahora mismo va mucho más allá de la compasión. No sé cómo nombrarlo aún, no sé hacia dónde nos llevará, pero sé que es real. Más real que cualquier cosa que haya sentido en mi vida adulta». Sus rostros estaban tan cerca ahora que podían sentir la respiración del otro, y la tensión entre ellos llegó a un punto crítico que ninguno podía ignorar por más tiempo. «¿Puedo besarte?», preguntó Gustavo, su voz ronca de emoción contenida, sus ojos buscando permiso en los de ella. Marcela sintió que su corazón se detenía por un segundo antes de comenzar a latir tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Durante 3 años había fantaseado secretamente con ese momento sin jamás creer que podría suceder, y ahora que estaba ahí, se sentía como un sueño del que temía despertar. «Sí», susurró, apenas audible, pero él la escuchó perfectamente. Cuando sus labios se encontraron, fue como si el mundo entero se detuviera. El beso comenzó suave, tentativo, como si ambos estuvieran saboreando la incredibilidad del momento, pero rápidamente se intensificó cuando se dieron cuenta de la profundidad de la conexión que habían estado negando. Los labios de Gustavo eran suaves, pero firmes, y besaba con una pasión contenida que hablaba de años de emociones reprimidas, finalmente encontrando su salida. Marcela se derritió en sus brazos, todas sus defensas cayendo, mientras se entregaba completamente al momento más romántico de su vida. Sus manos se deslizaron hacia su pecho, sintiendo los latidos acelerados de su corazón que coincidían perfectamente con los suyos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento y completamente cambiados.
La línea que había separado sus mundos durante 3 años había sido cruzada irreversiblemente y ambos lo sabían. «Dios mío», murmuró Gustavo apoyando su frente contra la de ella, «¿qué vamos a hacer ahora?». Su pregunta contenía todas las complicaciones que enfrentarían. Él era su jefe. Provenían de mundos sociales completamente diferentes, las expectativas de la sociedad, los juicios de otros. Pero en ese momento, con el sabor de sus labios aún en los suyos y el calor de su cuerpo tan cerca, ninguna de esas complicaciones parecía importante. «No lo sé», respondió Marcela honestamente, «pero sé que no quiero volver a pretender que no siento lo que siento por ti». Sus palabras fueron como música para los oídos de Gustavo, quien se dio cuenta de que esta mujer valiente estaba dispuesta a enfrentar todas las dificultades que vinieran con tal de explorar lo que habían encontrado juntos. «Entonces, no volvamos atrás», decidió, tomando sus manos entre las suyas. «No sé cómo vamos a hacerlo funcionar, pero quiero intentarlo. Quiero ver hacia dónde nos lleva esto». El compromiso mutuo de luchar por lo que habían encontrado se selló con otro beso, más profundo y prometedor que el anterior, lleno de esperanza y determinación. La noche de Los Ángeles los envolvía como un manto protector mientras planificaban cómo navegar las aguas complicadas que los esperaban. Decidieron que tomarían las cosas día a día, que encontrarían momentos para conocerse mejor sin comprometer el trabajo de Marcela, que explorarían esta conexión extraordinaria sin importar las opiniones de otros. «Mi corazón ha estado dormido durante años», confesó Gustavo besando suavemente su frente. «Y tú lo has despertado en una sola noche. No voy a dejarte ir ahora que te he encontrado». Marcela sintió lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, un contraste hermoso con las lágrimas de dolor que había derramado horas antes en ese mismo lugar. «Nunca pensé que alguien como tú podría amarme», murmuró, y él la interrumpió suavemente. «No alguien como yo, Marcela. Yo, Gustavo. El hombre que has despertado esta noche, que has hecho sentir completo por primera vez en su vida». Mientras se despedían con la promesa de verse al día siguiente, ambos sabían que habían encontrado algo extraordinario juntos. Diego, el hombre que la había rechazado tan cruelmente, había sido involuntariamente el arquitecto de su felicidad al no presentarse esa noche. El destino había conspirado para ponerlos exactamente donde necesitaban estar, en el momento exacto en que ambos estaban listos para abrirse al amor verdadero. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Cómo dos personas de mundos tan diferentes podrían construir un futuro juntos sin que la sociedad los destruyera en el proceso? Los días que siguieron a esa noche mágica fueron como vivir en un sueño hermoso y aterrador al mismo tiempo. Marcela llegaba cada mañana a la mansión de Gustavo con el corazón acelerado, sin saber exactamente cómo actuar ahora que todo había cambiado entre ellos. El primer lunes después de su encuentro en el restaurante, él la esperaba en la cocina con una taza de café preparada exactamente como a ella le gustaba, un detalle que la sorprendió porque nunca le había mencionado sus preferencias. «Buenos días, hermosa», le dijo con una sonrisa que la hizo derretirse completamente, y cuando se acercó para darle un beso suave en los labios, Marcela sintió que su mundo entero se reordenaba alrededor de ese momento perfecto. Durante las siguientes 2 semanas, desarrollaron una rutina secreta. Ella trabajaba como siempre durante el día, pero por las tardes, después de que terminara oficialmente su horario laboral, se quedaban juntos en la terraza de la mansión hablando durante horas, conociéndose en niveles que nunca habían imaginado posibles. Gustavo canceló reuniones importantes solo para pasar tiempo con ella, algo que jamás había hecho por ninguna mujer. Compartían comidas íntimas preparadas por él mismo, quien descubrió que cocinar para Marcela le daba una felicidad simple que todos sus logros empresariales nunca habían podido proporcionarle. Cada conversación los acercaba más, cada beso los hacía sentir más completos. Sin embargo, no todo era perfecto en su pequeño paraíso secreto. Marcela luchaba constantemente contra la voz en su cabeza que le decía que esto era demasiado bueno para ser verdad,
que un hombre como Gustavo eventualmente se cansaría de jugar con ella y volvería a su mundo de mujeres sofisticadas y relaciones convenientes. ¿En qué piensas cuando te quedas tan callada?, le preguntó una tarde mientras caminaban por el jardín de la mansión, notando la expresión pensativa que a veces cruzaba por su rostro. Marcela dudó un momento antes de ser honesta. «Pienso en qué pasará cuando te canses de esto», confesó deteniéndose junto a la fuente central, «cuando te des cuenta de que soy solo una chica simple que no encaja en tu mundo real». Sus palabras lo golpearon como una bofetada, y Gustavo se dio cuenta de cuánto daño le habían hecho a su autoestima todos los años de ser tratada como si no fuera suficiente. «Marcela, mírame», le pidió, tomando su rostro entre sus manos con esa gentileza que la desarmar cada vez. «Mi mundo real eres tú. Todo lo demás es solo teatro, obligaciones, un papel que represento porque se espera de mí. Pero esto», dijo, señalando el espacio entre ellos, «esto es lo más real que he tenido en mi vida». Sus ojos grises brillaban con una sinceridad que la tranquilizó, pero las inseguridades de una vida entera no se curaban con palabras bonitas, por muy honestas que fueran. Gustavo también enfrentaba sus propias batallas internas. Sus padres habían comenzado a presionarlo nuevamente sobre el matrimonio, sugiriendo candidatas apropiadas de familias conocidas del círculo social de Los Ángeles. Su madre había organizado una cena con la hija de un socio comercial, una mujer educada en Harvard con conexiones políticas que sería perfecta para expandir el negocio familiar. «No me interesa, madre», había dicho con firmeza durante una llamada telefónica tensa. «Ya te he dicho que cuando esté listo para casarme, yo elegiré a mi esposa». Su negativa había causado un escándalo familiar que aún reverberaba, con amenazas veladas sobre su futuro en la empresa y su herencia. Pero cada vez que miraba a Marcela, cada vez que la veía reír o la escuchaba cantar suavemente mientras trabajaba en el jardín, se fortalecía su resolución de proteger lo que habían construido juntos. Una noche, mientras cenaban en la terraza bajo las estrellas, tomó su mano y le hizo una promesa que cambiaría todo. «Marcela, quiero que sepas algo. No importa cuánta presión ejerza mi familia, no importa qué obstáculos enfrentemos, no voy a dejarte ir. Lo que tenemos es demasiado precioso como para sacrificarlo por las expectativas de otros». Sus palabras fueron como un bálsamo para el corazón inseguro de ella, pero también una declaración de guerra contra un mundo que no los aceptaría fácilmente. La prueba de fuego llegó 3 semanas después de su primer encuentro en el restaurante. Gustavo había sido invitado a un evento de caridad de alto perfil, el tipo de ocasión social donde su ausencia sería notada y criticada. Durante días había luchado con la decisión de asistir solo o arriesgarse a llevar a Marcela como su acompañante oficial, sabiendo que hacerlo sería equivalente a anunciar públicamente su relación. «Quiero que vengas conmigo», le dijo finalmente una tarde mientras ella regaba las flores del jardín delantero. «Quiero que el mundo sepa que la mujer más increíble de Los Ángeles es mía». Marcela dejó caer la manguera, sintiendo que las piernas no la sostendrían. «Gustavo, no puedo», murmuró, el miedo evidente en su voz. «No pertenezco a ese mundo. No sabré cómo comportarme, qué decir, cómo vestirme. Van a darse cuenta inmediatamente de que no soy como ellos». Su reacción no lo sorprendió, pero había esperado que 3 semanas de amor y apoyo constante hubieran fortalecido su confianza en sí misma. «No quiero que seas como ellos», le respondió, acercándose y tomándola en sus brazos. «Quiero que seas exactamente como eres. Eres más real, más genuina, más hermosa que cualquier mujer que estará en esa gala. Y si no pueden ver eso, es su problema, no el nuestro». Su fe en ella era inquebrantable, pero Marcela sabía que enfrentarse al escrutinio público de la alta sociedad de Los Ángeles sería la prueba más difícil de su relación. Después de 2 días de debate interno y largas conversaciones nocturnas, Marcela tomó la decisión más valiente de su vida. «Iré contigo», le dijo, su voz temblando pero decidida. «Si realmente crees que puedo hacerlo, si realmente piensas que valgo la pena todo el drama que esto va a causar,
Entonces iré. La sonrisa que iluminó el rostro de Gustavo fue tan brillante que podría haber iluminado toda la ciudad. Vales la pena todo, Marcela, le aseguró, besándola con una pasión que habló de promesas futuras y sueños compartidos. No solo vales la pena el drama, vales la pena que cambie toda mi vida por ti. Esa noche hicieron planes detallados. Él contrataría a una estilista personal para ayudarla a prepararse. Le compraría un vestido que la hiciera sentir como la reina que era para él y estarían juntos enfrentando cualquier reacción que viniera. Mañana por la noche, murmuró contra sus labios, mañana por la noche todos los ángeles sabrá que Gustavo Castillo está profundamente enamorado de la mujer más extraordinaria del mundo. Sus palabras fueron como un hechizo mágico que transformó el miedo de Marcela en determinación. Por primera vez en su vida, alguien estaba dispuesto a arriesgar todo por ella, y eso le daba el coraje que necesitaba para enfrentar cualquier tormenta que viniera. Juntos podían conquistar el mundo entero. ¿Estarían listos para la reacción del mundo cuando aparecieran juntos públicamente? ¿O esta sería la prueba que destruiría su amor de cuento de hadas? La noche de la gala de caridad llegó como un huracán de nervios y emociones encontradas. Marcela se había pasado todo el día en un spa exclusivo donde la estilista de Gustavo la había transformado en una versión de sí misma que nunca había imaginado posible. Su cabello caía en ondas glamorosas que enmarcaban su rostro perfectamente. Su maquillaje resaltaba sus mejores características sin ocultar su belleza natural, y el vestido que Gustavo había elegido para ella era una obra de arte en seda dorada que la hacía parecer una diosa. Cuando él la vio bajar las escaleras de la mansión, se quedó literalmente sin palabras. «Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida», murmuró, su voz ronca de emoción, y Marcela pudo ver en sus ojos que no era una exageración romántica, sino la verdad absoluta desde su perspectiva. Durante el viaje en su elegante auto hacia el hotel donde se celebraba el evento, Gustavo no soltó su mano ni por un segundo, como si quisiera transmitirle toda su fuerza y confianza a través del contacto físico. «Pase lo que pase esta noche», le dijo mientras se acercaban al hotel, «quiero que recuerdes que eres extraordinaria, que mereces estar ahí tanto como cualquier otra persona, y que yo estaré a tu lado sin importar nada». Sus palabras fueron como un escudo protector alrededor del corazón nervioso de Marcela. La entrada al evento fue como caminar directamente hacia los leones. Los fotógrafos se volvieron locos cuando vieron a Gustavo Castillo, uno de los solteros más codiciados de Los Ángeles, llegar del brazo de una mujer desconocida que claramente no pertenecía a su círculo social habitual. Los flashes de las cámaras los cegaron momentáneamente, pero Gustavo mantuvo su brazo firmemente alrededor de la cintura de Marcela, guiándola con seguridad a través de la multitud de curiosos. ¿Quién es ella? ¿De dónde salió? ¿Será su nueva novia? Las preguntas volaban a su alrededor como abejas furiosas, pero Gustavo las ignoró completamente, enfocado únicamente en hacer que Marcela se sintiera cómoda y protegida. Una vez dentro del elegante salón de baile, las miradas fueron aún más intensas. Las mujeres de la alta sociedad la estudiaban de pies a cabeza con ojos críticos, claramente tratando de ubicarla en su mapa social y fracasando en el intento. Los hombres, por otro lado, no podían dejar de mirarla con admiración evidente, lo que hizo que Gustavo se sintiera orgulloso y protector al mismo tiempo. «Respira, hermosa», le murmuró al oído. «Eres la mujer más elegante de todo este lugar». Su fe inquebrantable en ella fue el ancla que necesitaba para mantener la compostura. Cuando comenzaron a caminar por el salón, Gustavo presentó a Marcela a conocidos y socios comerciales con un orgullo que era imposible de ocultar, y gradualmente ella comenzó a relajarse y a mostrar su personalidad natural y encantadora. La verdadera sorpresa de la noche llegó cuando Patricia Whitman, la matriarca indiscutible de la sociedad de Los Ángeles y madre de una de las exnovias más prominentes de Gustavo, se acercó a su mesa durante la cena. «Gustavo, querido», dijo con esa sonrisa helada que las mujeres de su clase habían perfeccionado durante generaciones,
no nos has presentado a tu acompañante. El veneno en su voz era sutil, pero inconfundible, y Marcela sintió que se encogía internamente. Pero antes de que Gustavo pudiera responder, Marcela se puso de pie con una gracia que sorprendió hasta a ella misma. «Soy Marcela Domínguez», dijo con una sonrisa genuina y cálida. «Es un placer conocerla, señora Whitman». Su simplicidad y autenticidad contrastaron tan marcadamente con la artificialidad del ambiente que causó un efecto inesperado. Patricia Whitman se encontró genuinamente intrigada por esta mujer que no jugaba los juegos sociales habituales. «¿A qué se dedica, querida?», preguntó, esperando claramente una respuesta que pudiera usar para clasificarla y posiblemente despedazarla socialmente. «Trabajo en servicios domésticos», respondió Marcela sin vergüenza, «y estoy muy orgullosa del trabajo que hago». Su honestidad brutal dejó a Patricia sin palabras por un momento, pero luego algo extraordinario sucedió. La mujer comenzó a reírse, una risa genuina que nadie esperaba. «Dios mío, qué refrescante», murmuró. «Hace años que no conocía a alguien tan real». El intercambio se convirtió en el tema de conversación de toda la gala. A medida que avanzaba la noche, Marcela se fue sintiendo cada vez más cómoda, siendo exactamente quien era. No trató de imitar los modales sofisticados de las otras mujeres, no fingió conocer referencias culturales que le eran ajenas, no se disculpó por su origen humilde. En cambio, dejó que su personalidad natural brillara, su risa contagiosa, su interés genuino por las historias de otros, su capacidad de hacer que las personas se sintieran cómodas y valoradas. Gradualmente, se encontró rodeada de un grupo de admiradores que estaban fascinados por su autenticidad en un mundo lleno de pretensiones. «Es increíble», le murmuró a Gustavo durante uno de los bailes. «Pensé que me odiarían, pero algunos de ellos parecen casi envidiosos de que pueda ser yo misma tan fácilmente». Gustavo la hizo girar en la pista de baile, su corazón rebosando de orgullo por la mujer extraordinaria que tenía en sus brazos. «Te aman porque eres real», le dijo. «Porque en un mundo lleno de máscaras y actuaciones, tú eres genuina. Eso es algo que el dinero no puede comprar». La revelación los golpeó a ambos al mismo tiempo. No era Marcela quien necesitaba cambiar para encajar en el mundo de Gustavo, era el mundo el que necesitaba más personas como ella. Al final de la noche, cuando los periodistas les pidieron una foto oficial como pareja, Gustavo no dudó ni por un segundo. «Esta es Marcela», anunció con voz clara y orgullosa, «la mujer más extraordinaria que he conocido y la que ha cambiado mi vida completamente». Las semanas que siguieron fueron un torbellino de atención mediática y cambios dramáticos en sus vidas. Las fotos de la gala aparecieron en todas las revistas de sociedad, y la historia de Cinderela moderna de Marcela capturó la imaginación del público. Gustavo enfrentó presiones familiares intensas, pero su determinación de proteger y honrar su amor con Marcela se volvió más fuerte con cada obstáculo. 6 meses después de esa primera noche en el restaurante, le propuso matrimonio en el mismo lugar donde se habían conocido realmente, con un anillo que había pertenecido a su abuela y una promesa de amarse sin importar lo que el mundo dijera. «Marcela Domínguez», le dijo arrodillándose en la mesa junto a la ventana mientras las lágrimas corrían por las mejillas de ella. «¿Me harías el honor de ser mi esposa, mi compañera de vida, la madre de mis hijos y la reina de mi corazón para siempre?» Su sí resonó por todo el restaurante, sellando un amor que había comenzado con dolor y humillación, pero que se había transformado en la historia más hermosa de sus vidas. 2 años después, Marcela y Gustavo renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia íntima en el jardín de su casa, rodeados de las familias de ambos que habían aprendido a amarse mutuamente. Su pequeña hija, Elena, jugaba entre las flores que Marcela había plantado con sus propias manos, recordándoles cada día que el amor verdadero no conoce fronteras. A veces, las bendiciones de Dios llegan disfrazadas de dolor. Esa noche, como todas las noches de los últimos 2 años, se durmieron en los brazos del otro, agradecidos al destino que los había unido en el momento perfecto de sus vidas.
Su amor había demostrado que cuando dos corazones están destinados a estar juntos, ninguna barrera del mundo puede separarlos para siempre. Si esta historia te emocionó, déjanos tu comentario sobre qué parte te gustó más y comparte este video con alguien que crea en el poder del amor verdadero. Que Dios bendiga tu corazón y te permita encontrar a esa persona especial que vea tu luz interior sin importar de dónde vengas o hacia dónde vayas.